Todo mundo aquí me dice Doña Esperanza. Pero hubo un tiempo en que yo era nomás Esperanza Benítez, una muchacha de 22 años abandonada con 2 chamaquitos y 6 gallinas criollas que picoteaban alrededor de mis pies descalzos. Mi nombre vino de mi abuelita, que decía que nací el día de San Benito y que necesitaba cargar la bendición en el nombre. Esperanza fue mi papá quien lo escogió, porque yo nací después de 3 niños que no prosperaron, y mi mamá ya había perdido la fe de tener una hija mujer. 81 años ya se han pasado sobre esta tierra colorada que se pega en los pies cuando llueve y se vuelve polvo cuando hace sol. 81 años de café colado en la misma cafetera de peltre azul, de esas que duraban toda la vida y que hoy en día ya nadie hace. 81 años de gallinas picoteando en el mismo patio de tierra apisonada, de sol naciendo por detrás. De esa sierra que parece un gigante acostado, siempre en el mismo lugar, como si Diosito la hubiera dibujado nada más para hacerme compañía. Estas manos que ustedes ven aquí, sosteniendo esta taza con tanto cuidado, ya fueron las manos de una niña que piscaba algodón en las haciendas por 2 reales todo el día. Manitas chiquitas que eran buenas para agarrar los capullos en las ramas más bajitas, que los grandes no alcanzaban sin agacharse. Era 1950 y poquitos, y yo iba con mi mamá y mis tías, todas en fila india por los surcos blancos que parecían nubes caídas en la tierra. Me acuerdo del olor dulce del algodón mezclado con el sudor de las mujeres, del sol que nos rajaba la espalda aunque tuviéramos sombrero de palma, de los costales de yute que íbamos llenando despacito. Al final del día, las manos quedaban todas lastimadas por las espinas, pero no nos quejábamos. Era la manera de ganarse unos centavitos para comprar el piloncillo, la panela y el petróleo para el quinqué. En aquel tiempo, los niños no tenían juguetes comprados. Hacíamos muñecas de olote, pelotitas de calcetín viejo, volantín de hoja de maíz con pluma de gallina. Jugábamos ronda enfrente de la iglesia después de misa el domingo, cantando "A la víbora, víbora de la mar". Los niños echaban papalotes hechos de papel de china y engrudo de harina, y cuando llovía corríamos a los patios para bañarnos con la lluvia, que era la única hora que podíamos mojarnos sin que nos regañaran. Y estas gallinas aquí, bisnietas de aquellas 6 criollas feas que me regaló mi comadre Sebastiana cuando llegué aquí con la pancita redonda de 7 meses y Juan Bautista en brazos, que todavía mamaba. Eran unas coloradas feas como ellas solas, pero ponían huevo todos los días y empollaban los pollitos sin necesitar nada. En ese tiempo, eran todo lo que tenía. 6 gallinas, 2 chamaquitos y una voluntad de hierro de no rendirme que heredé de mi mamá, que crió 8 hijos solita después de que mi papá se murió de fiebre amarilla. El rancho Esperanza no se llamaba así cuando llegué aquí embarazada y huyendo. Era nomás un pedazo de tierra olvidado por Dios, con una casita de adobe que ya se estaba cayendo, sin luz eléctrica, sin agua entubada, solo un pozo que parecía un hoyo en el suelo y una letrina allá al fondo del solar que hedía a leguas de distancia. Pero yo necesitaba un nombre bonito para este lugar, algo que me diera fuerzas para despertar todos los días y no rendirme. Entonces miré mi pancita que crecía, a Juan Bautista que sonreía coqueto en mis brazos, a las 6 gallinas que ya habían hecho sus nidos debajo del guayabo, y pensé, si logro criar a estos chamaquitos aquí, si estas gallinas logran poner huevos en esta tierra, entonces aquí va a ser un lugar de esperanza, y eso fue lo que me sostuvo todos estos años que Dios me ha dado, esperanza. Esperanza como esas flores de maravilla que abren todos los días en la mañana, aunque sepan que se van a marchitar cuando caliente el sol. Esperanza como estas gallinas que todos los días ponen sus huevos, aunque no sepan si van a salir pollitos. Esperanza como esta mecedora que mi finado marido hizo para mi espalda cansada, y que todavía me arrulla cada tarde. Como si fuera el regazo de mi mamá consolándome, pero antes de hablar del finado, necesito contar del primero. Del Anselmo. Ese nombre todavía me duele en la boca como cuando uno se muerde la lengua sin querer. Anselmo Herrera, hombre guapo. Como él solo, cabello negro engominado con brillantina, bigotito bien recortado y labia de vendedor. Era el tipo de hombre que hacía que las muchachas perdieran la cabeza en la puerta de la iglesia después de misa. Yo era muy joven para entender que hombre que promete mucho es el mismo que cumple poco. Tenía 17 años cuando me casé con él,
velo de mi abuelita y corona de flores del patio de mi mamá. Creía que iba a ser feliz para siempre, como en los cuentos que la maestra Mariquita nos leía en la escuela. 2 años después yo tenía a Juan Bautista en brazos y a María de los Dolores en la panza, pensando que éramos una familia de verdad. Anselmo trabajaba en el aserradero de don Joaquín Prieto, ganaba bien, traía regalos para los niños. Pero ya había señales que yo fingía no ver, las llegadas tarde en la noche, oliendo a pulque y perfume de mujer. Los domingos que se desaparecía. Después de comer, diciendo que iba a jugar baraja con los amigos. La manera en que las comadres bajaban la voz cuando yo pasaba por la calle, y luego soltaban unas risitas que me cortaban el corazón como navaja. Pero el día que todo se vino abajo fue en la Feria de San Juan de 1961. Ay, cómo me acuerdo de esa fecha maldita. Había llovido toda la semana, y cuando salió el sol el sábado, parecía que Dios había lavado el mundo nomás para que la fiesta quedara bonita. La placita del pueblo estaba toda adornada con banderitas de colores, había puestitos de dulce, de ponche, de elote asado. El acordeón del Chuy chiquito tocaba esos valses antiguos que hacían que las parejas dieran vueltas en la pista de baile improvisada. Yo me había hecho un vestido nuevo para la ocasión, de percal florado que compré con el dinero que guardaba escondido en la olla de barro de la cocina. Estaba bonita, yo sabía, con el cabello peinado en chinos y los aretes de perla que mi mamá me dio cuando me casé. Juan Bautista estaba lindo en mis brazos, con su mameluquito blanco, y María de los Dolores, que ya tenía 2 añitos, corría detrás de los otros niños con una paleta de grosella en la mano. Anselmo estaba raro esa noche. Más callado, los ojos huyendo de los míos, tomando más pulque de lo normal. Pero yo estaba muy contenta para prestarle atención. Hacía tanto tiempo que no salíamos juntos, que no nos divertíamos como familia. Fue cuando la banda paró para descansar. ¿Qué pasó? Anselmo se levantó de la mesa donde estábamos sentados, se pasó la mano por el cabello, se acomodó el saco y dijo, así nomás, sin más ni más, Esperanza, me voy. Pensé que estaba hablando de la fiesta, que quería irse a la casa. Pero siguió, me voy para la capital. Conseguí trabajo en una fábrica allá. Y no los voy a llevar, el mundo se paró. Juro que hasta el viento dejó de mover las banderitas. Yo me quedé viéndolo, sin entender, con Juan Bautista en brazos. Y María de los Dolores jalándome el vestido. ¿Cómo que, Anselmo? ¿Qué plática es esa? Ya conseguí otra mujer, Esperanza. Una que no tiene hijos, que puede irse conmigo. Tú te quedas aquí con los chamaquitos que yo no puedo mantener familia en la capital. Sus palabras fueron como balazos certeros en mi pecho. Sentí que toda la gente de la fiesta estaba viendo. Que los chismes habían empezado como fuego corriendo en el zacatal seco. El Chuy chiquito había dejado de tocar acordeón y también estaba viendo. Las comadres se juntaron en grupitos, murmurando detrás de las manos. Anselmo, por el amor de Dios, ¿qué historia es esa? Estamos casados por la iglesia, tenemos hijos, asterisco asterisco. Ay, Esperanza, tú sabías que esto iba a pasar algún día. Yo nunca quise ser padre de familia, tú me forzaste a casarme. Y ahí, enfrente de todo mundo, enfrente de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, de los padrinos de los niños. Volteó la espalda y se fue. No más se fue, las risas malvadas empezaron bajito, como agua escurriendo, pero luego se volvieron una cascada de humillación. Yo sabía que la iba a dejar algún día. Pobrecita, pero mujer que no sabe agarrar a su hombre. Ahora va a ver lo que es bueno para la tos, criar 2 hijos solita. La vergüenza me subió del pecho a la cara como fuego. Sentí que me iba a desmayar ahí mismo, en medio de la placita, con los niños en brazos y todo mundo viendo como si fuera un animal del circo. Juan Bautista empezó a llorar, sintiendo que algo estaba mal. María de los Dolores tiró la paleta. Y vino a abrazarse de mi pierna, no sé de dónde saqué fuerzas, pero me levanté de la silla, cargué a los 2 niños y salí de ahí con la cabeza en alto.
Caminé por las calles polvorosas del pueblo hasta llegar a casa, con el ruido de la fiesta quedándose cada vez más lejos, como si fuera de otro mundo. Cuando llegué a casa y cerré la puerta, me desplomé. Lloré como lluvia de verano, de esas que lavan la tierra y dejan todo limpio. Lloré por la humillación, por la soledad, por el miedo de lo que iba a ser de nosotros tres. Los niños lloraron conmigo, sin entender por qué su mamá estaba tan triste. Esa noche, sentada en el piso de la cocina, con Juan Bautista mamando y María de los Dolores durmiendo en mi regazo, miré al vacío y pensé, se acabó. Ahora sí. Se acabó. Ese día me morí un poquito. La esperanza niña, la esperanza que creía en príncipes encantados, la esperanza que pensaba que el amor lo conquista todo, esa se murió ahí en la feria de San Juan, debajo de las risas y los chismes malvados, pero fue ahí, en esa noche de lágrimas y soledad, que empecé a nacer de nuevo. Como una planta que pierde todas las hojas en el invierno, pero la raíz se queda viva debajo de la tierra, esperando la hora buena para brotar otra vez. 3 días después de la feria maldita, yo todavía andaba como alma en pena, vagando por la casa sin saber qué hacer de la vida. La casa parecía que había perdido el color, los rincones estaban llenos de sombra y hasta las gallinas parecían más calladas en el patio, como si sintieran que algo había cambiado. Los niños lloraban de hambre, y yo ni tenía ganas de hacer comida como Dios manda. El brasero estaba frío desde hacía 2 días, que no tenía ánimo ni para prender el fuego. Nomás calentaba leche para Juan Bautista en una ollita chiquita, y le daba pedacitos de pan mojado en agua dulce a María de los Dolores, que me veía con esos ojitos cafés llenos de pregunta, sin entender por qué su mamá estaba tan diferente. Me pasaba las horas sentada en la cama, viendo la pared descarapelada, pensando si no era mejor agarrar a los niños y regresarme a casa de mi hermana Concepción, en el pueblo. Pero la vergüenza era más grande que las ganas. ¿Cómo iba a llegar allá y decir, Anselmo me dejó enfrente de todo mundo? ¿Cómo iba a aguantar las miradas de lástima, las pláticas murmuradas? Fue una tarde de martes, cuando el calor estaba insoportable y ni el aire quería soplar, que Juan Bautista empezó a llorar de una manera que nunca había llorado antes. Era un llanto de desesperanza, ¿saben? Como si hasta él, chiquitito como era, supiera que algo estaba muy mal. En esa casa, fue entonces que me levanté de esa cama como si alguien me hubiera dado un empujón por la espalda. No podía seguir ahí, lamentándome, mientras mis hijos se consumían conmigo. Fue entonces que mis ojos se fijaron en el cuarto de atrás, donde estaba el baúl de mi mamá. Ese baúl de madera oscura, con cerradura de hierro oxidada, que nadie se atrevía a tocar desde que ella se murió, 2 años antes. Mamá siempre decía que ahí adentro estaban sus tesoros, pero nosotros pensábamos que era nomás una manera de hablar. Arrastré el baúl pesado hasta la sala, haciendo un ruido del demonio en el piso de tabla corrida. María de los Dolores dejó de llorar y vino a ayudarme, jalando por la manija de cuero que ya estaba medio deshilachada. Juan Bautista se quedó viéndome desde el regazo de la silla donde lo había puesto, los ojitos curiosos siguiendo cada movimiento mío. La llave estaba donde siempre había estado, colgada en un clavo detrás de la puerta del cuarto, junto con el rosario de madera que ella usaba todas las noches antes de dormir. Cuando abrí la cerradura, oí ese ruidito de metal viejo que me dio escalofríos. Era como si estuviera abriendo un mundo que había estado cerrado por mucho tiempo. El baúl se abrió con un suspiro, como si hubiera estado aguantando la respiración todo este tiempo. El olor que salió de ahí fue como un abrazo de mi mamá, naftalina mezclada con lavanda, jabón de ceniza y ese olorcito dulce de canela que siempre cargaba en el delantal. Lo primero que vi fue su vestido de boda, ese de seda azul que guardaba en papel de china amarillento. Abajo tenía los pañuelitos bordados que hacía en las noches de invierno, a la luz del quinqué, los dedos bailando en la aguja como quien toca piano. Tenía las estampitas que coleccionaba, cada una guardada entre las páginas de la Biblia chiquita que le dieron en la primera comunión, pero fue cuando levanté el forro del fondo del baúl que mi corazón casi se paró. Ahí estaba una cajita de madera que nunca había visto, chiquita, del tamaño de una caja de rapé, toda tallada a mano con dibujos de flores. Cuando la abrí, encontré las cartas, no eran muchas,
pero estaban organizaditas como ella hacía. Con todo en la casa, cada una doblada de la misma manera, amarradas con un listón rojo desteñido. Eran papeles de carta común, de los que vendía en la tienda de don Juvenal, pero algunos estaban escritos en papel de cuaderno que debía haber conseguido en la escuela donde a veces ayudaba a la maestra a limpiar. Su letra era cosa de ver. Chiquitita, cuidadosa, cada letra formada con tanto cuidado que parecía dibujo. Había aprendido a leer y escribir ya grande, en una de esas campañas que hacía el gobierno para la gente del campo, y tenía orgullo de la escritura como quien tiene orgullo de hijo graduado. La primera carta que agarré tenía mi nombre enfrente. Para mi hija Esperanza, cuando necesite valor. ¿Cómo sabía que iba a necesitar? ¿Cómo sabía que un día iba a estar ahí, perdida, buscando un rumbo? No eran muchas, unas 15 o 20, todas escritas con su letra chiquitita, en papel de cuaderno amarillento por el tiempo. Algunas estaban dirigidas a mí, otras a mi papá, otras todavía a mi abuelita. Cartas que ella escribía pero nunca mandaba, o que mandaba y después guardaba los borradores. Leí la primera línea y ya sentí las lágrimas escurriendo. Mi hija Esperanza, si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí para darte los consejos que una madre debe dar. Pero no pienses que me morí sin dejar un poquito de mí para ayudarte cuando la vida apriete. La carta siguió: sé que vas a pasar por momentos difíciles, porque mujer nace para ser fuerte, y Dios no más pone peso en las espaldas de quien puede cargar. Cuando tu papá se murió y me dejó con 8 hijos chiquitos, pensé que el mundo se había acabado. Pero miré a mis hijos y vi que tenían hambre de comida y hambre de cariño, y que nomás yo podía darles las dos cosas. Tuve que parar de leer porque los ojos estaban tan llenos de agua que las letras estaban borrosas. María de los Dolores vino a sentarse a mi lado, pasó su manita chiquitita por mi cara mojada y dijo: Mami, ¿por qué estás triste? ¿Cómo le iba a explicar a una niña de 2 años que a veces uno llora de alivio? Seguí leyendo, aprendí. En ese tiempo que uno no puede esperar que los otros resuelvan nuestros problemas. Mujer tiene que ser como el mezquite, se dobla con el viento fuerte, pero no se quiebra. Y cuando pasa el viento, se endereza otra vez, a veces hasta más bonita que antes. Había más cartas. Una de ellas contaba sobre la bisabuela Joaquina, que se quedó viuda a los 25 años durante la Revolución y crió 10 hijos solita. Joaquina vendía antojitos en el tianguis de Tlaxcala, se levantaba de madrugada para hacer los dulces, cargaba a los niños chiquitos en la espalda, mientras amasaba la masa de los jamoncillos. Nunca se volvió a casar, decía que no tenía tiempo para hombre, nomás para hijos. Otra carta hablaba de la abuela Custodio, que trabajó en la hacienda del patrón Bernardino para mantener a la familia. Custodio deshiervaba milpa como hombre, de sol a sol, con el bebé amarrado en la espalda. Las otras mujeres decían que estaba loca, que lugar de mujer era en casa. Pero ella contestaba: lugar de mujer es donde necesita estar para cuidar a sus hijos. Y crió 5 hijos que se volvieron gente de bien. Y tenía una carta especial, que parecía que la había escrito pensando exactamente en el día que yo estaba viviendo. Esperanza, si algún hombre te abandona, acuérdate que vales más de lo que él se puede imaginar. No es el hombre el que hace a la mujer, es la mujer la que se hace. Y una mujer que sabe hacerse no necesita a nadie para existir. Asterisco, asterisco. Cuando terminé de leer todas las cartas, el sol ya se estaba metiendo y los niños se habían quedado dormidos en el piso de la sala, cansados de jugar con los botones y los encajes del baúl. Yo estaba diferente. Ya no era la misma Esperanza que había despertado esa mañana, era como si una fuerza nueva hubiera entrado en mi pecho. Me levanté de ese piso con una determinación que no sentía desde hacía días. Prendí el brasero por primera vez en 3 días, el fuego crepitando y calentando la cocina que parecía muerta. Hice un atole de masa con leche para los niños, sazonado con una pizca de sal y piloncillo. Mientras ellos comían, fui hasta el patio de las gallinas. Mis 6 criollas estaban ahí, picoteando tranquilas al final de la tarde, las plumas doradas brillando en el sol que se ponía. Busqué por los nidos escondidos debajo del guayabo, detrás de la mata de ricino,
En el rincón del gallinero improvisado, encontré 8 huevitos fresquitos, todavía tibios del cuerpo de las gallinas. Huevos perfectos, con las cáscaras lisas. Y brillantes, algunos blancos, otros medio amarillitos. Agarré cada uno con cuidado, como si fueran pepitas de oro, porque en ese momento eran más preciosos que el oro mismo. Me senté ahí en el patio, con los huevos en el delantal, y sentí. Por primera vez en días una esperanza verdadera creciendo en el pecho. Si mi mamá había logrado mantener 8 hijos vendiendo dulce en el tianguis, si mi abuela había criado 5 trabajando en la milpa, si mi bisabuela había sacado adelante a 10 haciendo antojitos, entonces yo también iba a poder, esa noche. Después de acostar a los niños, volví a leer las cartas a la luz del quinqué. Había una que no había visto antes, escrita con letra más temblorosa, como si ya estuviera enferma. Esperanza, mi flor, cuando ya no esté aquí, no dejes que la tristeza se apodere de ti. La tristeza es como hierba mala, si uno no la arranca, se adueña de todo el jardín. Pero acuérdate que después del invierno más duro siempre viene la primavera más bonita. Y había versitos que ella inventaba, escritos con letra todavía más cuidadosa, como si fueran poemas importantes. Gallina que pone huevo todos los días, nunca falta sustento para la familia. Mano que trabaja con amor y fe, siempre encuentra manera de vencer. Al otro día, desperté antes de que saliera el sol. Recogí los huevos nuevos que las gallinas habían puesto durante la noche, los acomodé todos en una canastita de palma que mi mamá había hecho años atrás. Me puse mi vestido menos gastado, ese azul con florecitas blancas que usaba para ir a misa, me peiné el cabello en un chongo bien arregladito y me vi en el espejito quebrado de la cómoda. La mujer que me veía de vuelta ya no era la misma que había sido humillada en la feria. Era una mujer con propósito, con las cartas de mi mamá guardadas en el corazón como un amuleto. Agarré a los niños, Juan Bautista en brazos y María de los Dolores de la mano, y salí para el pueblo. El camino de tierra apisonada se veía diferente esa mañana, como si cada paso que daba me estuviera llevando a una vida nueva. La gente que me encontraba por el camino me saludaba medio sin ganas, todavía acordándose de la humillación de la feria, pero yo contestaba con la cabeza en alto, sin coraje, sin vergüenza. Doña Cefe, que tenía la tiendita en la calle principal, estaba barriendo el frente de la tienda cuando llegué. Era una mujer gordita, de cabello siempre recogido en chongo, que conocía a todo mundo en el pueblo y sabía todos los chismes antes de que pasaran. Buenos días, doña Cefe, le dije, acercándome al mostrador con mi canastita de huevos. Me vio medio desconfiada, pero contestó el saludo. Buenos días, Esperanza. ¿Cómo la has pasado? La he pasado bien, doña Cefe. Vine a ver si no quiere comprar unos huevitos frescos. Mis gallinas están poniendo todos los días, huevos grandes y con yema bien amarillita. Doña Cefe examinó los huevos, agarrando cada uno contra la luz de la mañana que entraba por la puerta. Están bonitos, dijo. ¿Cuánto quieres por ellos? Yo no tenía ni idea de cuánto cobrar. Nunca había vendido nada en la vida. Pero me acordé de las palabras de mi mamá en una de las cartas: no vendas tu trabajo barato, hija. Quien no valora lo que hace, nadie más lo va a valorar. 10 centavos cada uno, dije, tratando de parecer segura. Doña Cefe hizo una mueca. 10 centavos es muy caro, muchacha. Yo pago 5. Fue ahí que sentí la fuerza de las mujeres de mi familia corriendo en mis venas. Doña Cefe, usted sabe que mis huevos son frescos, las gallinas están criadas sueltas, comiendo maíz y verdura. 8 centavos cada uno, y es el último precio. Me vio con más respeto. Está bien, muchacha. Me llevo todos. Salí de la tiendita con 64 centavos en la bolsa del delantal, el corazón latiendo fuerte de alegría. No era mucho dinero, pero era el primer dinero que ganaba con mi propio trabajo, con mi propia valentía. Después de algunos meses yendo al tianguis, empecé a darme cuenta de que otros vendedores sabían cosas que yo no sabía. Doña Florisbela hacía un dulce de leche que nunca se cortaba, dorado como oro derretido.
Don Gerardo tenía gallinas que ponían huevo hasta en el invierno, cuando las mías se ponían flojas. Y doña Quiteria calculaba el cambio a la velocidad de quien tenía números bailando en la cabeza. Yo me quedaba ahí, en mi rinconcito del tianguis, vendiendo mis huevos y verduras, pero por dentro crecía una gana como hierba brava, las ganas de saber más, de entender los secretos que hacían la diferencia entre quien nomás sobrevivía y quien prosperaba. Fue cuando doña Carmen, la bibliotecaria de Tlaxcala, me contó que existían libros que enseñaban esas cosas. Libros. Yo, que había dejado de estudiar en tercer año porque mi papá se murió y necesité trabajar en la milpa, pensando en abrir libros de gente letrada. Me acuerdo que en mi niñez, en los años 40, libro era cosa rara como diente de gallina. En la escuela de la maestra Mariquita, que funcionaba en su misma casa, había nomás 3 libros: la cartilla del ABC, un libro de cuentas y la Biblia Sagrada. Aprendíamos a leer con las mismas páginas que habían usado nuestros hermanos mayores, hojas amarillentas que volteábamos con tanto cuidado que parecía que estábamos tocando una reliquia. En ese tiempo, niña que sabía leer ya se consideraba. Con suerte. Niña que sabía hacer cuentas entonces, era para casarse con comerciante. Pero yo siempre tuve sed de conocimiento, aunque no supiera bien qué era eso. Cuando mi mamá leía en voz alta las cartas que llegaban de los parientes de lejos, yo me quedaba extasiada viendo cómo las palabras en el papel se volvían historia en su boca. Un jueves que no hubo tianguis por la lluvia, agarré valor y caminé con los niños hasta Tlaxcala. La ciudad había crecido, hasta tenía unas calles empedradas con adoquín, diferente de nuestro pueblo que era pura tierra. Y ahí, en una casa grande pintada de azul, funcionaba la biblioteca municipal. Doña Carmen, la bibliotecaria, era una señora de unos 50 años, cabello canoso siempre recogido en chongo, anteojos de armazón dorado colgados de una cadenita. Me recibió con esa educación que nomás tiene la gente estudiada, pero cuando pedí libros sobre cría de gallinas y siembra de verduras, vi la sorpresa en sus ojos. ¿Estás segura que puede leer esos libros?, me preguntó, no con maldad, sino con duda genuina. Sí puedo, doña Carmen. Mi mamá hacía que todos los hijos supiéramos leer, hasta las niñas. Y era verdad. Mi mamá, doña Custodio, había aprendido a leer ya muchacha, en una de esas campañas del gobierno para acabar con el analfabetismo en el campo. Decía que el conocimiento era la única herencia que nadie nos podía robar, y hacía que todos supiéramos cuando menos firmar nuestro nombre y leer las escrituras sagradas. Doña Carmen me entregó 3 libros que cambiaron mi vida: Manual de Avicultura Doméstica, Horticultura para Pequeños Productores, y Nociones de Contabilidad Rural. Libros gruesos, pesados, con palabras largas que nunca había visto en la vida, pero que cargaban secretos que necesitaba descifrar. Me llevé los libros a casa como quien carga un tesoro. Los niños se pusieron curiosos, hojeando las páginas llenas de dibujos de gallinas, plantas y números organizados en hileras. «¿Mami va a estudiar como gente grande?», preguntó María de los Dolores, con esos ojitos brillando de curiosidad. «Mami va a aprender para que vivamos mejor», contesté, sintiendo un orgullo crecer en el pecho. Todas las noches, después de acostar a los niños, prender la lamparita y inclinarme sobre esos libros se volvió mi ritual sagrado. La luz amarillenta de la lamparita bailaba en las páginas, haciendo que las palabras parpadearan como luciérnagas en la oscuridad. Leía despacio, como quien descifra un código secreto. Algunas palabras no las conocía y tenía que ir adivinando por el contexto, otras las anotaba en un papelito para preguntarle al padre Antonio el domingo, que era el hombre más letrado de nuestra región. El cuaderno donde empecé a anotar era un hallazgo del baúl de mi mamá: pastadura azul marino, hojas rayadas amarillentas por el tiempo, con olor a naftalina y memorias antiguas. En la primera página, escribí con mi letra más cuidadosa: Cuaderno de Estudios de Esperanza Benítez, para el progreso del rancho Esperanza. Fue así que descubrí que gallina criolla pone más huevo cuando come verdura picadita mezclada con maíz quebrado y un puñito de salvado de trigo. Que la tierra necesita descansar de vez en cuando, sembrando frijol abono para que recupere las fuerzas. Que para vender bien en el tianguis, necesito saber exactamente cuánto cuesta producir cada cosa: el maíz de las gallinas,
las semillas de la huerta, hasta el petróleo de la lamparita que gastaba estudiando, asterisco asterisco. Empecé a anotar todo como contador profesional, cuántos huevos ponía cada gallina por semana, cuánto gastaba de alimento por mes, cuánto recibía en el tianguis cada jueves. Al final del mes, sabía a punta de lápiz dónde estaba ganando y dónde estaba perdiendo dinero. Los libros me enseñaron que el conocimiento es como agua, quien tiene sed, aprovecha cada gota. Y yo tenía sed de aprender, sed de crecer, sed de demostrarme a mí misma que una mujer puede ser mucho más de lo que las circunstancias tratan de hacerle creer. En esas noches de estudio solitario, a la luz débil de la lamparita, yo sentía la presencia de mi mamá y de las mujeres que vinieron antes que yo. Era como si cada página que volteaba fuera un escalón más en la escalera que ellas habían empezado a construir para mí. Con esos centavitos, compré un paquete de masa de harina, medio kilo de piloncillo, un frasquito de leche condensada y un pedazo de jabón para lavar la ropa de los niños. Todavía sobró unos centavitos que guardé en una latita vieja de dulce, el principio de mi tesoro. Todas las mañanas, de ahí para adelante, repetía el ritual: despertar temprano, recoger los huevos, acomodarlos en la canastita, ponerme mi ropa menos gastada y caminar hasta el pueblo. Algunos días encontraba 5 huevos, otros días 10, dependía del humor de las gallinas y de la fase de la luna. Pero siempre tenía algo que vender, siempre había un centavito que traer a casa. Las cartas de mi mamá se quedaron guardadas en la gaveta de la cómoda, pero me sabía de memoria cada palabra, cada consejo, cada verso que había inventado. Cuando me llegaba el desánimo, cuando las cuentas no cuadraban, cuando los niños se enfermaban y me desesperaba, volvía a leer mentalmente esas líneas escritas con tanto amor. Fue así que aprendí que uno no hereda nomás el color de los ojos y la forma de la nariz de nuestros papás. Uno hereda también la fuerza que tuvieron, la valentía que mostraron, la capacidad de empezar otra vez cuando todo parece perdido. Y que a veces, cuando más necesitamos oír una palabra de ánimo, los muertos regresan para enseñarnos cómo seguir viviendo. Las gallinas, pobrecitas, no sabían que se habían vuelto la salvación de nuestra familia. Siguieron picoteando en el patio, poniendo sus huevos, empollando sus pollitos, como siempre habían hecho. Pero ahora cada huevo que ponían era una esperanza, cada pollito que nacía era una promesa de que íbamos a lograr sobrevivir, y fue así, vendiendo huevo de gallina criolla, cargando las palabras de mi mamá en el corazón, que empecé a construir una vida nueva para mí y para mis chavitos. Fue una mañana de septiembre que desperté con un estruendo que parecía fin del mundo. La tormenta de la madrugada había tirado la cerca del gallinero, y mis gallinas estaban todas regadas por el patio como hojas al viento, felices de la vida, picoteando donde no debían y poniendo huevo en los rincones más imposibles. Estaba ahí, en camisón y delantal, tratando de levantar las tablas mojadas que pesaban como plomo, cuando una voz de hombre habló a mis espaldas: déjeme que le ayudo, doña Esperanza. Me volteé y vi a Joaquín Herrera parado ahí, sombrero de palma en la mano, los ojos claros llenos de gentileza. Mi vecino del lado, que conocía de vista pero nunca había platicado como Dios manda. Un hombre de unos 40 años, alto, flaco, con esas manos callosas de quien trabaja toda la vida en la tierra. Joaquín era viudo desde hacía 3 años, desde que Aparecida se murió en el parto de Dorita. Una tragedia que conmovió a toda la vecindad, porque Aparecida era muchacha joven, bonita, hija de don Manuel de la tienda. En ese tiempo, en los años 60, morirse de parto todavía era común como lluvia en invierno, pero igual dolía en el corazón de quien lo veía. Después de perder a su esposa, Joaquín se había encerrado como ostra. Criaba a la niña solito. Trabajaba en su milpita de maíz y frijol, hablaba lo mínimo necesario con los vecinos. Las comadres decían que se había quedado medio ido de tanto sufrimiento, que hablaba solo cuando pensaba que nadie lo veía, pero ahí, ayudándome con la cerca quebrada, Joaquín era pura gentileza en movimiento. Tenía maña para todo, compuso las tablas en un abrir y cerrar de ojos, reforzó las amarras con alambre nuevo que trajo de su casa, organizó el gallinero mejor de como estaba antes. Trabajaba en silencio, nomás hablando lo necesario, pero con una delicadeza que le hacía bien al corazón de mujer cansada.
Ahora sus gallinas no se escapan más, dijo, quitándose el sombrero y pasándose la mano por los cabellos canosos. Cualquier cosa que necesite, nomás avíseme. Me quedé ahí parada, viéndolo irse con ese andar pausado de hombre que no tiene prisa para llegar a ningún lado. Era la primera vez en años que un hombre me ayudaba sin querer nada a cambio. Sin segundas intenciones, nomás por la bondad cristiana. Algunos días después, apareció otra vez, esta vez trayendo una canasta con plantas de lechuga. Me sobraron de mi huerta, dijo, pero yo sabía que era mentira buena. Las plantas estaban perfectas, escogidas a mano, con raíz fuerte y hojas verdecitas que brillaban de salud. Muchas gracias, don Joaquín. ¿Cómo le pago? No necesita pagarme. Nada, doña Esperanza. Vecino es para eso. Y fue así que empezó nuestra amistad, despacio, como río manso que va cavando su cauce en la tierra. Joaquín aparecía de vez en cuando para ayudar con algo, un tubo tapado, una teja suelta, leña que cortar. Nunca se ofrecía, nomás aparecía en la hora buena, como si adivinara cuando necesitaba ayuda. La semana siguiente, fue un costal de maíz que dejó en mi puerta, de madrugada, como regalo de Santa Claus. Cuando fui a agradecerle, estaba dándoles de comer a los cochinos, Dorita jugando en el patio con muñeca de olote, como yo jugaba cuando era chiquita. Don Joaquín, no necesitaba, coseché de más este año, doña Esperanza. Se va a echar a perder si no le doy salida. Mentira suya, yo sabía. Joaquín había sembrado maíz pensando en mi necesidad, no en la suya. Era el tipo de hombre que ayuda sin alaraca, que da sin esperar recibir, que cuida a los otros como si fuera obligación sagrada. Los niños le agarraron cariño rapidito. Juan Bautista, que se estaba volviendo muchachito y sentía falta de figura paterna, empezó a seguir a Joaquín cuando venía a ayudar. Aprendió con él a componer cerca, a sembrar maíz en hileras derechas, a castrar marranos sin lastimar al animal. María de los Dolores se encariñó con Dorita, que era una niña linda, cabello chino color de miel, ojos verdes como los del papá. Las dos jugaban a la comidita debajo del guayabo, hacían comida de lodo, cantaban las canciones que yo cantaba cuando era chiquita. Los pollitos dicen pío, 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 que llueva, la Virgen de la Cueva. Fue Dorita quien primero le dijo, hermanita, a mi hija, un domingo después de misa, cuando estábamos todos platicando en la puerta de la iglesia. Y fue María de los Dolores quien empezó a decirle, tíoquín, a Joaquín, con esa naturalidad de niño que no tiene malicia en el corazón. Yo fingía que no veía, que no me daba cuenta de cómo se me calentaba el corazón cada vez que Joaquín aparecía en el portón. Fingía que no sentía mariposas en la panza cuando sonreía, que no me ponía más cuidadosa con el vestido los domingos, sabiendo que lo iba a encontrar en misa, pero por dentro, una parte de mí que había muerto con el abandono de Anselmo estaba resucitando despacito. Era como si Joaquín fuera el sol después de un invierno largo, derritiendo el hielo que se había formado alrededor de mi corazón. En ese tiempo, viudo que se volvía a casar era normal, hasta esperado. Pero viuda era diferente. Viuda que se interesaba por hombre se volvía tema de chisme en la boca de las comadres. Tan joven y ya quiere otro marido, mujer que no puede vivir sola, pobres niños, teniendo que aceptar padrastro. Por eso yo luchaba contra el sentimiento que crecía. Tenía miedo de entregarme otra vez, de confiarle el corazón a otro hombre. Tenía miedo de que Joaquín se fuera también, que me dejara otra vez con los pedazos para juntar, pero Joaquín era diferente. Era hombre de una sola palabra, que llegaba a la hora que prometía, que hacía lo que decía que iba a hacer. Era padre presente para Dorita, vecino solidario conmigo, hombre de bien que toda la comunidad respetaba. Una tarde, apareció con unos pollitos amarillitos en la canasta. Para que doña aumente el criadero, dijo, con ese modo tímido suyo, asterisco asterisco. Don Joaquín, le dije, viéndolo directo a los ojos, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda tanto? Se quedó callado un rato, tocando el sombrero, viendo al suelo. Después levantó los ojos y dijo, con una sinceridad que me dio escalofríos, ¿por qué? Usted me recuerda que todavía existe bondad en el mundo, doña Esperanza.
y porque a veces Dios pone personas especiales en nuestra vida, y uno tiene que cuidarlas. Esa tarde, cuando Joaquín se fue, supe que me había vuelto a enamorar. No por la pasión ciega de la juventud, sino por el amor maduro de quien ya sufrió, ya aprendió, ya sabe distinguir oro verdadero de bisutería falsa. Nuestro noviazgo fue diferente de todo lo que había vivido. No tenía prisa, no tenía ansiedad. Era como sembrar semilla buena en tierra preparada, sabíamos que iba a dar fruto, nomás necesitábamos tener paciencia para esperar la hora buena. Joaquín venía a visitarme todos los domingos después de misa, siempre trayendo algo, un queso fresco que había hecho la comadre Sebastiana, unos huevos de pata que Dorita había encontrado en el charco, flores del campo que cortaba en el camino. Nos sentábamos en el corredor, los niños jugando en el patio, y platicábamos de todo, la lluvia que se estaba tardando, los planes para la próxima cosecha, las travesuras de los niños. En una de esas tardes de domingo, llegó más temprano que de costumbre, trayendo un paquetito chiquito en la bolsa de la camisa. Los niños corrieron a jugar en el solar, y nosotros nos quedamos solos en el corredor, el silencio del campo llenado nomás por el ruido de las cigarras. Esperanza, dijo, sacando el paquetito de la bolsa, tengo algo que decirle. Era una argolla sencilla, de oro amarillo, que había sido de su difunta esposa. Aparecida pidió, antes de morirse, que le diera esta argolla a una mujer buena así. Algún día me volvía a enamorar. Y me enamoré, Esperanza. Me enamoré de usted, de su fuerza, de su bondad, del modo en que cuida todo lo que está a su alrededor. Miré esa argolla que brillaba en la palma de su mano callosa y sentí que mi corazón se disparaba. Joaquín, sé que ya sufrió mucho con hombre, Esperanza. Sé que tiene miedo de entregarse otra vez. Pero yo no soy igual a Anselmo. Yo soy hombre de una sola palabra, y mi palabra es que voy a cuidarla a usted y a sus niños hasta el último día de mi vida. Era un amor construido en la sencillez, cimentado en el respeto y en la certeza de que algunas personas llegan a nuestra vida no para completarnos, sino para caminar juntos. Porque gente completa ya nace completa. Lo que falta es buena compañía para dividir el camino. Acepté su propuesta una tarde de lluvia de octubre, cuando estábamos los dos protegiendo las plantas de la huerta con costales de henequén. Ahí, en medio del lodo y la carrera, me besó. Por primera vez, un beso tímido, respetuoso, que sabía empezar otra vez y esperanza. ¿Cuándo nos casamos?, preguntó, todavía agarrándome de las manos. Cuando Dios quiera y los niños estén listos, contesté, sintiendo una paz que hacía años no sentía. El noviazgo duró 6 meses. 6 meses de visitas dominicales. De ayudas mutuas, de construcción de una intimidad basada en el compañerismo y la confianza. Joaquín arregló mi casa, construyó un cuarto nuevo para los muchachos y una cocina más grande. Yo le enseñé a Dorita a bordar, a cocinar, a cuidar la huerta. Los niños se fueron acostumbrando a la idea poco a poco. Juan Bautista, que ya era casi un hombre, respetaba a Joaquín pero mantenía cierta distancia. María de los Dolores abrazó el cambio con alegría, feliz de tener una hermanita para jugar todos los días. Mami, me dijo una noche, cuando le estaba peinando el cabello antes de dormir, ¿el tío Kim va a ser nuestro papá ahora? Él va a ser el padrastro de ustedes, hija. Papá nomás tienen uno, aunque no esté aquí. Entonces él va a ser nuestro papá del corazón. Es Homero, mi hija. Papá del corazón. Y fue así que Joaquín Herrera entró definitivamente en nuestra familia, como papá del corazón, marido del alma, compañero de toda la vida. 2 años después que empecé a vender en el tianguis, mi vida había cambiado completamente. La huerta producía tanto que llevaba verdura para 3 puestos diferentes. Las gallinas se habían vuelto 30, y vendía huevos, gallina criolla y hasta pollitos para quien quería empezar su propio criadero. Fue cuando miré mi tierra y pensé, este lugar necesita un nombre de verdad. Rancho Esperanza. Así bauticé mi pedazo de suelo, porque esperanza era lo que no faltaba ahí. Esperanza de cada semilla que brotaba, de cada huevo que se volvía dinero,
De cada día que amanecía con nuevas posibilidades, empecé a hacer conservas con las frutas de la época. Guayaba, higo, papaya. Aprendí a hacer harina de yuca en el metate de piedra que encontré tirado en el galpón. Todo lo que producía tenía salida en el tianguis, ahí vi que podía no nomás sobrevivir, sino vivir con dignidad. Ya no era la mujer abandonada en la feria. Era la Esperanza del rancho Esperanza, la mujer que sabía hacer que las cosas crecieran. Las mujeres de la región empezaron a llegar a mi casa, pidiendo consejo. ¿Cómo sembrar sin tener dinero para semilla? ¿Cómo criar gallinas sin tener patio grande? ¿Cómo vender en el tianguis sin pasar vergüenza? Doña Aparecida fue la primera. Marido borracho, 3 hijos chiquitos, sin tener dónde caerse muerta. Esperanza, enséñame cómo le hiciste. Necesito salir de esta vida. Le enseñé todo, cómo guardar semilla, cómo hacer abono de gallina, cómo calcular precio, cómo hablar con el cliente. Más importante, cómo no bajar la cabeza para nadie. Vinieron otras después, Concepción, Lucía, Rosa. Todas con la misma historia, hombre que no servía, hijos que mantener, ganas de vivir con la cabeza en alto. Fundamos el grupo Flores del Campo. Nos juntábamos una vez por semana, cada una en su casa, para intercambiar experiencia, semillas, recetas y valor. Más que un grupo de trabajo, era una familia de mujeres que decidió florecer, la primera que logró salir de casa y vivir. De su propia tierra fue Concepción. Cuando me enseñó las primeras monedas que ganó vendiendo sus dulces en el tianguis, lloré de alegría como si fuera mi propia hija. 8 años, 3 meses y 17 días después de que se fue, yo contaba, no sé por qué, Anselmo regresó. Era un domingo por la mañana de julio, el frío cortante del invierno dejaba todo medio nublado. Yo estaba en el patio dándoles maíz a las gallinas, usando el delantal de percal que Joaquín me había regalado en el último cumpleaños, cuando vi una figura flaca acercándose por el camino de tierra. De lejos parecía un limosnero, o tal vez un vendedor perdido buscando dónde vender sus chunches, pero cuando la figura llegó cerca del portón nuevo que Joaquín había hecho, con el letrero Rancho Esperanza, balanceándose suavemente en el viento, y se quitó el sombrero sucio y agujerado, mi corazón casi se paró de latir. Anselmo Herrera, el hombre que una vez fue mi marido, estaba ahí parado, viéndome como si hubiera visto un fantasma resucitado de los muertos. La diferencia entre el hombre que me había abandonado en la feria y la criatura que estaba enfrente de mí daba lástima. El cabello negro azabache que mantenía siempre lustroso. Con brillantina ahora estaba canoso, ralo, sucio de una suciedad que parecía tener años. El bigote que antes era su marca registrada, siempre recortadito y perfumado, ahora estaba desgreñado, con pelos blancos mezclados con el castaño desteñido, la ropa que un día fue su orgullo, camisa siempre planchada, pantalón con raya perfecta. Zapato boleado que brillaba en el sol, estaba hecha jirones. La camisa remendada con retazos de colores diferentes, el pantalón con hoyos en las rodillas, los pies calzados con huaraches viejos que parecían recogidos de la basura, pero fue en los ojos que vi el cambio más grande. Los ojos que antes brillaban de malicia y encanto barato ahora estaban hundidos, amarillentos, con ese brillo enfermizo de quien tomó de más por mucho tiempo. La capital no había sido la tierra prometida que él esperaba. La ciudad grande había masticado y escupido a mi exmarido como si fuera un hueso amargo. Esperanza, dijo, la voz ronca de quien fumó de más y gritó de más, vine por mis hijos. La frase me pegó como rayo en cielo sereno. Mis hijos. Como si tuviera algún derecho de llamar así a los niños que abandonó para correr detrás de sueño barato y mujer fácil. Sus hijos están bien donde están, Anselmo, contesté, sin alterar el tono de voz, pero sintiendo cada músculo de mi cuerpo tensarse como cuerda de guitarra afinada. Miró alrededor, los ojos recorriendo mi tierra con una mezcla de sorpresa y envidia. Veía las gallinas gordas picoteando en el patio limpio, la huerta verdecita con hileras organizadas de verdura, la casa que ahora tenía un cuarto más, un corredor espacioso y hasta una cerca nueva pintada de blanco. Veía los resultados de 8 años de trabajo honesto, de sudor derramado en la tierra, de noches mal dormidas cuidando niño enfermo.
Todo esto es mío por derecho, dijo, con esa arrogancia que yo conocía bien, pero que ahora sonaba más patética que intimidante. Soy el marido, soy el papá. La ley está de mi lado. Fue ahí que sentí la fuerza de las mujeres que vinieron antes que yo corriendo en mis venas como río en creciente. La fuerza de mi mamá, que crió 8 hijos sola. La fuerza de mi abuela, que trabajó en la milpa como hombre. La fuerza que había descubierto en las cartas amarillentas, que había cultivado en la tierra colorada, que había compartido con las flores del campo. Anselmo, le dije, viéndolo directo a los ojos amarillentos. Sin pestañear, con toda la calma que aprendí en estos años de lucha, aquí no más cosecha quien sembró. Y tú no cuidaste ni la tierra ni la gente. Asterisco, asterisco. Trató de usar las mismas armas de siempre, la voz alta, las amenazas vacías, la intimidación que funcionaba cuando yo era joven e inexperta. Dijo que iba a buscar la policía, que iba a la justicia de San Benito, que iba a probar que yo era una madre inadecuada que criaba a los hijos en la pobreza y el abandono. Mira nomás cómo vives, Esperanza. Criando gallina, ensuciándote las manos en la tierra como campesina. Nuestros hijos se merecen más que esto. Nuestros hijos, repitió una voz firme detrás de mí. Me volteé y vi a Juan Bautista. Parado en el corredor, ahora un muchacho de 16 años, alto, fuerte, con los músculos definidos de quien trabaja desde chiquito. Tenía la misma mirada determinada que yo veía en el espejo todas las mañanas, pero con una dureza que no más hombre sabe tener. ¿Quién es usted para llamarnos, sus hijos?, siguió mi hijo, bajando los escalones del corredor con pasos firmes. Usted nos abandonó cuando yo tenía 8 años y mi hermana 6. Nosotros crecimos sin papá, aprendimos a trabajar, a estudiar, a ser gente de bien. Todo eso sin su ayuda. María de los Dolores apareció en la puerta, una muchacha bonita de 14 años, con el cabello largo que yo le peinaba todas las noches antes de que durmiera. Miró a ese hombre extraño que decía ser su papá y no sentí nada más que curiosidad mezclada con desprecio. Ustedes no entienden, dijo Anselmo, tratando de recuperar la autoridad que nunca tuvo de verdad. Yo soy papá de ustedes. Me fui para la capital a trabajar, ganar dinero para mandar para acá. Pero las cosas se pusieron difíciles, ¿difíciles? Juan Bautista soltó una risa amarga. ¿Usted sabe qué es difícil? Difícil es ver a nuestra mamá llorando escondida porque no tenía dinero para comprar medicina cuando nos enfermábamos. Difícil es comer huevo con tortilla en la cena porque no había más nada en la casa. Difícil es aguantar a los otros muchachos en la escuela diciendo que no teníamos papá. Ahora se van conmigo para la ciudad grande, dijo Anselmo, tratando de usar el mismo encanto de antes, pero que ahora sonaba falso como moneda de plomo. Allá van a estudiar en escuela buena, van a tener oportunidades que aquí no tienen. Van a conocer el mundo. ¿Conocer el mundo? María de los Dolores habló. Por primera vez, la voz suave pero firme como hierro forjado. Yo ya conozco mi mundo, gracias. Es aquí, con mi mamá, con mi hermano, con el tío Joaquín que nos crió de verdad. Fue cuando Anselmo se dio cuenta de la presencia de Joaquín. Mi marido, porque ya estábamos casados desde hacía 2 años. En ese tiempo, estaba parado en un lado de la casa, observando todo en silencio, con esa serenidad que no más hombre seguro de sí mismo puede tener. ¿Y quién es ese?, preguntó Anselmo, el tono de voz cambiando para algo más agresivo. ¿Tu nuevo macho, Esperanza? La palabra macho salió de su boca cargada de todo el desprecio que un hombre chiquito puede tener por otro hombre. Pero Joaquín no se inmutó. Dio algunos pasos hacia nosotros, se paró a mi lado, y puso la mano en mi hombro con una delicadeza que hablaba más fuerte que cualquier grito. Soy Joaquín Herrera, dijo, la voz calmada pero con una autoridad que llenó todo el patio. Marido de Esperanza, padrastro de estos niños, y dueño de esta tierra junto con ella. ¿Padrastro? Anselmo soltó una carcajada que parecía más ladrido de perro enfermo. Padrastro no es nada.
Yo soy el papá verdadero. Papá verdadero, dijo Joaquín, todavía con esa calma impresionante, es quien cría, no quien engendra. Es quien está presente cuando el niño tiene pesadilla en la noche, quien enseña a andar en bicicleta, quien ayuda con la tarea, quien regaña cuando necesita y abraza cuando necesita más todavía. Joaquín miró a Juan Bautista, que le devolvió la mirada con un respeto y un cariño que nunca vi que demostrara por Anselmo. A este muchacho, siguió Joaquín, señalando a mi hijo, le enseñé a pescar, a componer cerca, a curar gallina enferma. Le enseñé a ser hombre de verdad, hombre que no abandona familia, hombre que honra la palabra que da. Miró a María de los Dolores, que tenía los ojos brillando de emoción. A esta niña la vi crecer, volverse señorita, ayudé a su mamá a escoger vestido para la primera comunión, estuve presente en toda presentación de la escuela, en toda fiesta de cumpleaños. Yo soy papá de ellas en lo que importa, en el amor, en el cuidado, en la presencia. Anselmo se quedó callado algunos segundos, masticando el coraje y la humillación. Después se fue para las amenazas más directas, como siempre hacía cuando perdía en el argumento. Ustedes no saben con quién se están metiendo, dijo, la voz temblando de odio. Voy a la justicia, voy a buscar orden judicial, voy a llevarme a mis hijos a fuerza si es necesario. Y esta tierra, esta casa, todo esto es mío por derecho de marido. Por derecho de marido, fue mi turno de hablar, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Anselmo, tú abandonaste tus derechos de marido el día que me dejaste en la feria para irte detrás de otra mujer. Y abandonaste tus derechos de papá el día que les volteaste la espalda a tus hijos chiquitos. Además de eso, siguió Joaquín, sacando unos papeles de la bolsa de la camisa, esta tierra fue comprada a nombre de mi esposa con el dinero que ella ganó trabajando. La casa fue arreglada con dinero nuestro. Tú no tienes derecho ninguno sobre nada de lo que está aquí. Eran las escrituras de la tierra, que Joaquín había hecho que se legalizaran cuando nos casamos, y acta de matrimonio, que probaba que yo ya no era la mujer de Anselmo, era la mujer de él. Fue cuando toda la vecindad empezó a llegar. Primero apareció doña Sebastiana, mi comadre, que había visto el movimiento desde su casa. Después vino don Chuy Carpintero, que estaba componiendo la cerca del potrero. En pocos minutos había una multitud en mi patio, las mujeres de las flores del campo, vecinos de lejos, hasta doña Cefe de la tiendita apareció para dar testimonio. Este hombre abandonó a la familia hace 8 años, dijo doña Sebastiana, plantándose enfrente de mí como una muralla de protección. Esperanza crió a estos niños sola, con el sudor de su frente, sin ayuda de nadie. Ahora que ella construyó una vida digna, ¿él aparece queriendo derechos? Yo conozco esta historia desde el principio, completó don Chuy, el dedo índice apuntado al pecho de Anselmo. Ella llegó aquí embarazada y abandonada, y transformó esta tierra que no servía en uno de los ranchos más prósperos de la región. Una por una, las personas fueron hablando. Concepción contó cómo yo la había ayudado a salir de la miseria, enseñándole a hacer dulce para vender. Lucía habló de cómo yo prestaba dinero cuando alguien de la vecindad necesitaba comprar medicina. Rosa recordó cuántas veces había cuidado niño enfermo cuando la mamá necesitaba trabajar. Esta mujer, dijo doña Aparecida, la primera que ayudé a levantarse, salvó la vida de la mitad de las mujeres de esta región. Nos enseñó a sembrar, a vender, a tener dignidad. ¿Y usted quiere venir aquí ahora, después de 8 años, y llevarse lo que ella construyó? Anselmo se fue haciendo cada vez más chiquito enfrente de ese tribunal popular. El hombre que una vez me había humillado enfrente de todo mundo ahora estaba siendo juzgado por la misma comunidad, y el veredicto no le estaba favoreciendo. Ustedes no entienden, dijo, la voz ya sin la arrogancia de antes, pareciéndose más a súplica de limosnero. Yo soy el papá de estos niños. Tengo derechos de sangre. Derecho se conquista, no se hereda, dijo Joaquín, hablando por primera vez con dureza en la voz. Y tú perdiste cualquier derecho cuando les volteaste la espalda a tu familia.
El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado, cuando Anselmo finalmente entendió que no iba a conseguir nada ahí. Miró una vez más para mí, para los hijos que no lo reconocían como papá, para la tierra que yo había hecho florecer sin él, para el hombre que había ocupado el lugar que él abandonó. «Te vas a arrepentir, Esperanza», dijo, poniéndose el sombrero sucio en la cabeza, la voz cargada de una amargura que dolía hasta en mí. «Un día vas a necesitar de mí y no voy a estar aquí». «Anselmo», contesté, con una serenidad que me sorprendió, sintiendo la mano de Joaquín apretar la mía con cariño, «ya necesité de ti una vez. Y aprendí que uno no más puede contar de verdad con uno mismo y con quien escoge quedarse de nuestro lado». Se fue por el mismo camino de tierra por donde había llegado, la figura encorvada desapareciendo en el polvo levantado por el viento frío del invierno. Y esta vez yo sabía que era para siempre. No porque había prometido, sino porque había visto en sus ojos que finalmente había entendido. Algunos puentes, cuando se queman, ya no tienen arreglo, asterisco asterisco. Esa noche, sentada en el corredor con Joaquín y los niños, viendo las estrellas que brillaban en el cielo limpio del campo, sentí una paz que no sabía explicar. Había enfrentado mi mayor miedo y descubierto que ya no era miedo nada. Era no más recuerdo de un dolor que ya no dolía. «¿Estás bien?», preguntó Joaquín, pasando el brazo alrededor de mis hombros. «Estoy», contesté, y era verdad. Estoy bien de una manera que nunca había estado antes. Juan Bautista vino a sentarse a mi lado, puso la cabeza en mi hombro como hacía cuando era chiquito. «Mamá, gracias por habernos criado bien. Gracias por haber escogido al papá Joaquín para nosotros». María de los Dolores se acurrucó del otro lado, completando ese abrazo de familia que había sido construido no en la sangre, sino en el amor, en el cuidado, en la presencia diaria. «Somos una familia de verdad, ¿verdad, mamá?», dijo. «Sí somos, mi hija. La familia más verdadera que existe, la que escoge quedarse junta». Y fue así que el pasado tocó a mi puerta, trató de tirar lo que había construido, y se fue con las manos vacías. Porque el presente que había construido con tanto esfuerzo era muy fuerte para ser sacudido por fantasmas de una vida que ya no existía más. Hoy, a los 81 años, sentada en esta misma mecedora que Joaquín hizo para mi espalda cansada, veo a mis nietos jugando en el mismo patio donde crié a mis hijos. Juan Bautista se volvió ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Nacional. Imagínense nomás, ese niño que aprendió a sembrar maíz con sus propias manos ahora enseña a otros rancheros a cuidar la tierra. Se casó con Marta, una maestra buena que conoció en la universidad, y me dio 2 nietos lindos. Joaquín nieto, que tiene 10 años y ya sabe ordeñar vaca como el abuelo enseñaba, y Esperanza chiquita, de 8 años. Que es igualita a la bisabuela y tiene la misma terquedad buena para sembrar flores en todos lados. María de los Dolores se graduó de maestra en la Escuela Normal de Tlaxcala y regresó a nuestra región para enseñar en la escuela del pueblo. Se casó con Antonio, hijo de don Chuy Carpintero, un muchacho trabajador que construyó una casa bonita cerquita de aquí. Me dieron 3 nietos, José Carlos, Ana María y el chiquitito Pedro, que todavía mama del pecho y sonríe coqueto cuando de llegar a la bisabuela, Dorita, que Joaquín crió como hija y yo como hijastra del corazón. Se casó con un muchacho de Puebla y me dio 2 nietos más, Laura y Miguel. Vive un poquito lejos, pero cada mes trae a los niños para pasar el fin de semana aquí en el rancho. Cuando llega, siempre dice, «Mamá Esperanza, los niños necesitan conocer sus raíces». Y es verdad. Mis raíces están clavadas en esta tierra colorada desde hace más de 40 años, y estos niños necesitan saber de dónde vinieron, necesitan entender que la vida buena que tienen hoy nació del sudor y la determinación de una mujer que se negó a rendirse. El rancho Esperanza hoy es muy diferente de ese pedazo de tierra abandonado donde llegué embarazada y desesperada. Tiene 30 hectáreas de tierra productiva, 200 gallinas criollas, una huerta que abastece toda la región, 3 vacas lecheras que dan leche fresquita todos los días. Tiene una casa grande con 6 recámaras, 2 salas, cocina amplia, con estufa de leña y estufa de gas, baño dentro de casa,
lujo que ni soñaba cuando era joven, pero más importante que todo eso, el Rancho Esperanza se volvió punto de referencia en la región. Las escuelas traen a los niños para ver cómo se siembra sin veneno, cómo se cría gallina en el patio, cómo se hace queso y dulce casero. Los maestros me piden que cuente mi historia, y yo cuento con gusto, porque sé que en cada niño que me escucha puede estar naciendo una semilla de valor. El cuaderno gastado donde empecé a anotar mis cuentas, hace tantos años, se volvió una cartilla que reparto a las mujeres que llegan aquí queriendo aprender. Manual de la mujer emprendedora. Rural, escribí en la portada, con mi letra cuidadosa. Tiene receta de dulce, técnica de siembra, modo de criar gallina, pero tiene principalmente una cosa, la certeza de que no hay edad para aprender, para amar o para empezar otra vez. Las Flores del Campo se volvieron cooperativa oficialmente registrada. Hoy somos 120 mujeres de toda la región, cada una en su pedazo de tierra, pero todas unidas por las mismas ganas de florecer. Tenemos marca registrada, certificado de producto orgánico, hasta una página en internet que mi nieto Juan creó para que vendamos a los centros grandes. Cada primer jueves del mes, nos juntamos aquí en el rancho para asamblea. La sala grande se queda chica para tanta mujer, jóvenes que están empezando, maduras que están empezando otra vez, viejitas que vinieron a enseñar. Todas con una cosa en común, el valor de sembrar su propia semilla, aunque la tierra parezca muy dura. La semana pasada llegó aquí una muchacha de la capital, ejecutiva de una empresa grande, cansada de la vida en la ciudad. Doña Esperanza, ¿me puede enseñar a empezar de cero? La miré y vi mi propio reflejo de 40 años atrás, mujer perdida, queriendo encontrar un rumbo, necesitando descubrir la fuerza que ya cargaba dentro de sí. Mi hija, le dije, empezar de cero es privilegio de quien tiene valor. ¿Y tú? Ya diste el primer paso, llegaste hasta aquí. Me quedo pensando en cuántas mujeres ya pasaron por esta mesa de la cocina, tomando café y derramando lágrimas, oyendo consejos y ganando valor. Me quedo imaginando cuántas familias se levantaron porque una mamá decidió no rendirse, cuántos niños tuvieron futuro mejor porque una mujer sembró esperanza donde otros nomás veían tierra seca. El tiempo cura, sí. Pero necesita de nuestro valor para trabajar junto. Necesita de nuestra decisión de no quedarnos paradas esperando que la vida mejore solita. Necesita de nuestras manos dispuestas a sembrar, aunque no sepamos si la semilla va a brotar. Termino mi historia aquí, en el mismo lugar donde empezó, en el patio del Rancho Esperanza, con una canasta de huevos en la mano y las gallinas picoteando a mis pies. Pero qué diferencia entre la esperanza de hoy y esa muchacha desesperada que llegó aquí hace tantos años. Hoy es una mañana de primavera, el sol nace dorado por detrás de la sierra que parece un gigante acostado, y camino despacio por el patio, porque las piernas ya no tienen la misma firmeza de antes. Pero el corazón sigue fuerte como mezquite nuevo. Me paro enfrente del gallinero y llamo a mis niñas, vengan acá, mis bonitas. Vengan a dar los buenos días a la abuela. Las gallinas vienen corriendo, como siempre hicieron, cada una con su personalidad. Está la Pintita, la matriarca del gallinero, ya viejita pero todavía poniendo huevo todos los días. Está la Guerita, traviesa como niña, siempre escapándose para picotear en la huerta. Está la Prieta, coqueta, que le gusta el regazo y se queda esperando que me siente para brincar a mi regazo. Acaricio a cada una, como siempre hice, porque fue con estas animalitas que aprendí que la vida se construye con pequeños gestos diarios. Cada huevo que ponen es un milagro renovado, cada pollito que nace es una promesa de que mañana puede ser mejor que hoy. Miro para la huerta que verdea al lado de la casa, con sus hileras organizadas de verdura. Lechuga crespa, acelga, cebollín, perejil, chile jalapeño, nopal, todo creciendo fuerte en la tierra que una vez parecía muerta. Y pienso, así fue como yo también crecí. En tierra dura, con poca agua, pero con mucha terquedad. Camino hasta el guayabo donde acostumbraba sentarme a llorar en los primeros tiempos. Hoy está cargado de frutos dulces, las ramas casi tocando el suelo de tanto peso. Corto una guayaba madura, muerdo un pedacito, y el sabor dulce me recuerda que todo dolor un día se vuelve dulzura, si uno tiene paciencia para esperar. Desde el portón,
veo el camino de tierra que me trajo hasta aquí tantos años atrás. El mismo camino donde caminé cargando canastas de huevos, donde lloré lágrimas de desesperación, donde encontré el amor otra vez en la figura de Joaquín. Hoy ese camino trae visitas, nietos que vienen a pasar vacaciones, mujeres que vienen a aprender, investigadores de universidad que quieren conocer nuestra cooperativa. Joaquín se fue hace 5 años, durmió en paz una tarde de otoño, después de una vida entera de trabajo honesto y amor verdadero. Pero dejó en mí la certeza de que el amor verdadero no se muere con el cuerpo, se queda sembrado en el alma como semilla que brota todos los días en cada recuerdo bueno, en cada consejo sabio que todavía oigo en la memoria, en cada cariño que todavía siento cuando el viento me toca la cara. Asterisco, asterisco. Me siento en la mecedora que él hizo, todavía firme después de tantos años, y me meso despacio, viendo el sol que sube en el cielo azul sin nubes. Pienso en los caminos que recorrí, en las piedras que encontré, en las montañas que subí, en las flores que sembré por el camino. Si me están oyendo ahora y piensan que su vida se acabó, si todo lo que les sobra son gallinas, tierra dura y un corazón quebrado, muchachas, eso es más que suficiente. Es más de lo que yo tenía cuando empecé, y miren nomás en qué se convirtió. La vida es como esta tierra aquí del rancho, a veces parece seca, rajada, que no sirve. Pero nomás hay que empezar a cavar, a regar con el propio sudor, a sembrar con las propias manos, que ella responde. Siempre responde para quien no se rinde, para quien cree que debajo de la tierra dura hay tierra buena esperando ser descubierta. Ándale, muchacha. Agarra tus gallinas, tu asadón, tu valor. Ve a sembrar tu semilla, aunque sea una sola. Ve a regar con tu sudor, aunque a veces esté mezclado con lágrima. Ve a amar otra vez, aunque el corazón todavía esté lastimado del amor pasado. Y cuando la semilla brote, porque va a brotar, estoy segura, vas a entender lo que yo entendí después de 81 años de vida, que uno no siembra nomás para cosechar para uno. Uno siembra para dejar el mundo un poquito más bonito, un poquito más abundante, un poquito más esperanzado para quien viene después, porque la vida siempre da una segunda oportunidad para quien tiene valor de empezar otra vez. Y a veces, si uno es muy valiente, da hasta una tercera, una cuarta, las que sean necesarias. El sol ahora está alto, y necesito ir a preparar la comida para los nietos que llegan hoy. Pero antes, voy a ir al pie de mezquite que sembré el día que Joaquín se murió, voy a platicar un poquito con él, contarle cómo fue mi mañana, pedirle la bendición para otro día de vida en esta tierra buena que escogí para vivir. Y tú, que te quedaste aquí conmigo hasta el final, que oíste toda mi historia, déjame hacerte un favor de abuela. Si estas palabras tocaron tu corazón, si te viste en algún momento de mi camino, si lo que conté despertó algo dentro de ti, no te lo guardes nomás para ti, dale like a ese botoncito ahí abajo. Ese like no es nomás un número, es un abrazo que me estás dando, es una manera de decir que mi historia importa, que las historias de mujeres guerreras como yo merecen ser contadas y recontadas. Y si quieres seguir oyendo mis pláticas, mis consejos de quien ya vivió mucho y aprendió en la práctica, suscríbete aquí al canal. Aprieta esa campanita también, porque todas las semanas regreso aquí para contar más historias, para dar más consejos, para platicar con ustedes como si estuviéramos en el corredor del Rancho Esperanza tomando un cafecito. Deja un comentario ahí abajo contándome, ¿qué consejo darías si tuvieras 81 años como yo? ¿Qué semilla quieres sembrar en tu vida? Leo todos los comentarios, ¿eh? Y quién sabe si tu historia no se vuelve nuestra próxima plática. Y si conoces a alguien que está necesitando oír que es posible empezar otra vez, comparte mi historia. Mándala al grupo de la familia, cuéntale a esa amiga que está pasando por dificultades. Porque a veces una plática como la nuestra es exactamente lo que alguien necesita oír para no rendirse. Acuérdate de lo que siempre digo, toda semilla que siembras puede volverse un árbol que va a dar sombra a otras personas. Y cuando compartes una historia de esperanza, estás sembrando valor en el corazón de quien necesita. Muchas gracias por haberte quedado aquí conmigo, por haberme dado tu atención, por haber abierto tu corazón para mi historia. Hasta nuestra próxima plática, y que la fuerza que me sostuvo todos estos años te acompañe siempre. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes, con el cariño de quien ya es su abuela del corazón.